Todos tenemos una luz que se conecta con nosotros mismos, con el universo, con el todo. El problema es que no sabemos qué es o cómo encontrarla. Acompáñanos a descubrirlo. Soy Ann. Y yo soy Carlo. Juntos hemos creado este espacio, Audios que Iluminan Mentes, donde trataremos diversos temas y compartiremos poderosas herramientas que te ayudarán a recorrer y disfrutar tu camino espiritual. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Audios que Iluminan Mentes. Hoy tratando un tema muy interesante, ya que en los episodios anteriores lo hemos mencionado bastante y estoy seguro que en los episodios que vendrán también lo seguiremos mencionando. Vamos a hablar nada más y nada menos que de las creencias limitantes. Algo que suena bastante simple como un concepto, pero realmente puede afectarnos la vida de una manera abismal. Y vamos a ver el por qué. Vamos a ver qué son las creencias limitantes y a la vez cómo poder identificarlas y por qué esa palabra de limitantes, por qué ese adjetivo, en qué nos limitan, en qué nos detienen a la hora de nosotros crecer como seres humanos. ¿No es así, Ann? Vamos a estar hablando de este tema interesante. Sí, este tema de verdad que me gusta tratarlo el día de hoy porque es algo que las personas suelen confundir. Y también es algo que existen muchas dudas al respecto de esto, ¿no? Y quiero comenzar este tema diciéndole a todos ustedes que todos somos personas completamente diferentes, criadas de manera diferente. Esto ya lo habíamos hablado, pero no habíamos profundizado. Creo que en un episodio hablamos de unos gemelos. Un poco. Sí. Que decíamos que tenían los mismos padres, la misma casa, la misma familia. Sin embargo, estas dos personas tomaban diferentes decisiones, tenían diferentes personalidades, y es que así es. Todos los seres humanos tenemos una manera de ser diferente a la otra y sufrimos porque creemos y pensamos que la otra persona tiene que hacer, tiene que ver, no, porque se tiene que dar cuenta, y la verdad no, es parte de esa creencia que te limita. Pero también tiene que quedarte claro que por qué esas creencias te limitan, y es que en todo tu crecimiento, tu colegio, tu familia, tus amigos, tus vecinos, tu país, si eres o no de una familia religiosa, todas estas cosas hacen que tú tengas un sistema de creencias. Sistema de creencias normales, que es como, cosas que te enseñan en tu casa. Pero ¿por qué estas creencias empiezan a limitarte? Porque tú empiezas a cuestionar, empiezas a pensar de una manera distinta porque quieres hacer o ser de cierta manera y dices, wow, pero yo no quiero esto, o me parece que no quiero ver o ser de esa manera. Pasa mucho en personas que son de cierta cultura o de cierto país, personas que tienen familias que son muy religiosas, personas que de repente, no sé, yo creo que entre la cultura y la religión es como que lo más arraigado, ¿no? Fíjense esto, ¿no? Yo creo que desde que el ser humano tiene conciencia, siempre tiene esa necesidad de creer, y lo vemos desde, imagínense, los primeros humanos que creían en la naturaleza, que creían en la fuerza del fuego, en la fuerza del agua, de diferentes deidades en particular. Y creer no está mal, creer nos da fuerza, creer nos da esa fe. No estoy hablando de religión, estoy hablando en general, ¿no? Pero obviamente cuando las creencias se convierten ya en algo heredado, en conductas heredadas, en costumbres que de repente vienen en generación tras generación, se vuelven quizás un poquito más limitantes, ¿no?
Y entonces empieza a ser como un estándar de lo que realmente se debe creer o el deber ser de lo que de cómo deben ser las cosas, ¿no? Dicho esto, yo considero que es eso, ¿no? Las creencias empiezan a ser, estas creencias limitantes, digamos, vamos a decir así, uno empieza a adquirirlas es justamente desde la casa, desde la crianza, desde el colegio, lo que tú mencionabas, desde la cultura. Debemos tener en claro que nuestra realidad no es absoluta. Somos muchos millones de seres humanos con muchas religiones, con muchas culturas diferentes. Y si nosotros aseguramos estar en que el único camino correcto, imagínense todos los otros, el resto, ¿no? El resto de millones de personas que de repente tienen otro tipo de creencias, otra forma de hacer las cosas, otra forma de ver el mundo, que no lo estén. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que de repente no tenemos que enfrascarnos, diría yo, en lo poco que conocemos, ¿no? Y me gustaría llevarlo ya a empezarlo a ver de repente con ciertos ejemplos que puedan explicar cómo surgen estas creencias limitantes y cómo sin darnos cuenta realmente llegan a afectarnos en nuestra conducta, llegan a afectarnos en nuestras decisiones. Incluso muchas veces nosotros sufrimos, me incluyo 100%, sufrimos y no logramos identificar a tiempo que sufrimos por creencias y por patrones adquiridos que realmente no hacen que nuestra vida sea miserable, simplemente son lo que nosotros creemos que es, que Sí, así creemos que es es. miserable. Entonces, estos ejemplos, bueno, hay tantos, que Hay imagínate. demasiados ejemplos, pero yo me disculpo ahora si con alguno de los ejemplos puedo herir a alguien y de repente esa persona se siente cómoda con lo que está viviendo, la situación que esté viviendo, pero es una creencia limitante que ya yo he tratado con otras personas, por eso voy a dar los ejemplos. Sobre todo, bueno, voy a ponerme a mí también de ejemplo, que creo que es lo primero que yo enfrenté. Yo vengo de una familia súper mega católica, me lo he dicho muchas veces, y yo no me identificaba tanto, sí tenía normal como muchos de nosotros latinoamericanos que nos crían católicos, vas a la iglesia, haces la primera comunión, pero no era algo con lo que yo me identificaba y sufría porque no me identificaba hasta que yo tomé la decisión de dejar de sufrir por eso, de dejar de sentirme diferente o la ovejita negra de la familia y decir, no quiero seguir por ese camino. Pero es una decisión que yo tomé porque yo me sentía mal, primero con mi familia porque pensaba que les estaba fallando, que iba por un camino diferente, que yo no estaba de acuerdo. Y segundo, porque no me sentía cómoda, no quería estar en esas actividades ni nada de eso. Eso es una creencia limitante. Por ejemplo, a mí me limitó por mucho tiempo y me sentí mal por muchísimo tiempo. Ese es un ejemplo cuando es esta parte de la crianza. Ahora, también cuando vives en una casa donde se te repite, no puedes hacer tal cosa o la vida es muy difícil o porque nosotros no podemos o porque no tenemos dinero o pasa tal cosa o si tienes dinero las personas se aprovechan de ti. O sea, si tú estás todo el tiempo escuchando un mensaje, sea bueno o sea malo, no estamos hablando si el mensaje es bueno o es malo, si tu papá o mamá tenía la razón o no. Estás recibiendo un mensaje y ese mensaje se queda grabado en ti. Y cuando tú creces lo vas a decir, wow, no, es que no se puede, la vida es muy difícil. O bueno, no, es que tener dinero es malo porque las personas se aprovechan de ti. Es algo que tú heredas de ese sistema de creencias que tiene ese adulto que te crió. Ahora, no es que ahora vas a agarrar y vas a decir, ay, papá, mamá, ¿por qué hiciste esto? No, él lo hizo también o ella lo hizo desde su vivencia, desde lo que experimentó. Y acuérdense que todos estamos en procesos diferentes. Yo creo que todas estas costumbres inculcadas realmente nos definen como personas, ¿no? Es lo que quizás de repente en los comienzos de nuestras vidas lo podemos definir como los principios y valores que nos enseñan, tanto valores religiosos, valores familiares, valores sociales. Sin embargo, nosotros siempre nos hemos enfrentado
a lo que es las creencias limitantes, no solamente las nuestras y las que nosotros adquirimos, las que nosotros heredamos, sino también las creencias limitantes que nos rodean como sociedad, a medida que nosotros vamos creciendo, a medida que nosotros nos vamos formando como seres humanos y como personas. Y lo vemos a diario, solo que a veces no lo identificamos. Y el problema de no identificarlos es que obviamente, bueno, nos limitan, ¿no? Nos hacen dudar. ¿Cuántos de nosotros no nos ha pasado que nos hacen dudar? Que empezamos a compararnos, a enjuiciarnos, ¿no? Y realmente a desconectarnos de lo importante, ¿no? Cosas que nos distraen. Entre una de estas cosas que siempre nos pasan, y nos pasan yo creo que en todos los entornos, es que de repente nosotros tenemos cierta edad y empieza la familia o empiezan los amigos a decirnos justamente, mira, pero escúchame, tú a tu edad tienes que tener un hijo porque después se te va a pasar el tren y después no vas a poder tener hijos. O de repente estás en tu trabajo y te dicen, no, mira, tú tienes que hacer esto porque si de repente no llegas a la hora o no haces esto en particular o no estás detrás del jefe todo el tiempo, de repente no te van a valorar, vas a perder tu trabajo. En fin, un montón de cosas que a veces hacen que nosotros perdamos nuestro propio criterio y empezamos con la mente a poner, vamos a decir así, todas estas leyes que nos creamos, que tenemos dentro de nosotros, en las cuales de repente empezamos a limitarnos en nuestro crecimiento, básicamente. Claro que sí, Carlos. Así pasa muchísimo, por ejemplo, en el ámbito laboral, cuando estudias, que después dices, no, es que tengo que hacer un posgrado. Está bien si tú lo quieres hacer. Si tú sientes que lo tienes que hacer, hazlo, pero porque te hace feliz, no porque tienes que cumplir con un requisito de la sociedad o tienes que cumplir con algo para que alguien lo diga, ¿no? Hablando de este tema y aquí en nuestra grabación, me recuerdo o me recordé de una queridísima amiga que no voy a nombrar, pero yo sé y lo he conversado muchísimo con ella, ¿no? Que las creencias limitantes, por ejemplo, de su madre, a ella le han afectado muchísimo, sobre todo el qué dirán, ¿sí? Porque si, por ejemplo, ella falta a una clase o ella hace algo en el colegio, la pregunta de su madre siempre era, ¿y qué te dijeron? ¿Qué te dijo fulana? ¿Qué le pareció a tu hermano? ¿Qué le pareció a tu amiga? ¿A tu amiga le gustó el regalo? Te felicitaron por esa tarea. Es una necesidad de aprobación, ¿no? Y eso es una creencia que la ha limitado a ella por mucho tiempo, que ella ya se ha hecho consciente, pero que le ha costado un montón superarla porque ahora que ya es una adulta independiente, tiene necesidad que otras personas la prueben, ¿no? Y así como se siente esta amiga, también te puedes sentir tú con esas otras creencias que quizás puedes tener heredadas o que puedes tener aprendidas y que dices, wow, pero yo no quiero pensar en eso, o yo no me quiero sentir de esa manera, o yo no quiero que me importe lo que digan los demás, o como decía Carlos, no quiero que cuando la gente de mi familia venga y me diga que tengo 35 años y que todavía no tengo hijos, no quiero que eso me importe, no quiero que eso me duela. Pero déjame decirte algo, si tú estás pasando ahora por un proceso de enfrentar tu creencia, no te sientas mal, porque por lo menos ya tú en este momento estás identificando una creencia que te limita. Hay otras personas que están sufriendo por lo que hacen y no saben por qué están sufriendo. Al menos tú sabes que tienes algo que no quieres hacer y que estás haciendo inconscientemente porque estás habituado a hacer eso. Y recuérdate que estamos pasando por un proceso de crecimiento, estamos pasando por un proceso de despertar. Y si tú identificaste eso, es porque estás despertando en esa transformación, en esa evolución. Así que está muy bien que identificaste esa creencia limitante. Ahora lo que tienes que hacer es cambiarla y bueno, practicar, porque de la práctica es que lo puedes lograr. Y la mejor manera para practicar eso es también siendo un observador de ti mismo, de las decisiones y sobre todo también porque dejas de hacer cosas. Aquí recordando, te voy a contar un poco de una anécdota mía.
hace unos años atrás yo decía, wow, yo quiero ayudar a las personas, me encantaría ayudar a las personas, me encantaría acompañar a alguien en su proceso de sanación. ¿Y cuál era la creencia que me limitaba? Yo decía, pero yo no puedo hacer eso porque no soy psicóloga. Yo pensaba eso. Y no me daba cuenta que yo tenía un conocimiento espiritual gigantesco porque ya llevaba 5 años practicando espiritualidad y aprendiendo un montón de herramientas para ayudar a las personas. Y estudiando el coaching, yo pude integrar todas esas habilidades, todo ese conocimiento para poder acompañar a las personas en su proceso de sanación. Pero yo tuve que darme cuenta que pensar no soy psicóloga era una creencia que me limitaba y no me dejaba avanzar en mi proceso, no me dejaba creer en mí misma. Por eso es que también tienes que aprender a ser un observador, pero no un observador desde el juicio, sino un observador de decir, ok, yo estoy pensando de esa manera y ya no quiero seguir pensando así. Y ahí es donde tú tienes que decir también, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Voy a seguir pensando de esa manera o voy a ir hacia adelante y cambiar esa manera de pensar? Por eso es que decía, tienes que practicar y tienes que ejecutar, tienes que actuar, porque si no lo haces, no vas a poder cambiar esa creencia. A ver, me gustaría poner entonces sobre la mesa todas esas situaciones donde nosotros realmente pudiéramos estar frente a estas creencias limitantes y quizás no nos estamos dando cuenta, ¿no? A veces cuando tú dices, mira, quiero hacer esto y te propones algo y dices, pero no lo puedo hacer porque resulta que eso no se hace de esta manera o yo necesito tener esto y lo otro para poder ejecutarlo, para poder llevarlo a cabo, pero nosotros dentro tenemos esa llama encendida que dice, pero hazlo, inténtalo, prueba a ver qué tal. Ahí sería bueno ponerlo sobre la mesa y ver realmente qué son esas cosas, no sé si escribiéndolas o listándolas y poder ver qué son esas cosas que nos están deteniendo y ver realmente si son cosas que son triviales, que son cosas que no nos condicionan nuestro futuro, nuestro destino, nuestras decisiones y que realmente nosotros podemos simplemente saltarlas y sobrellevarlas y verlo con otros ojos, con otra perspectiva, no del juicio, como decía Han, y nosotros podemos seguir avanzando. Y son tantas que les puedo decir creencias limitantes en las cuales de repente yo me he topado en mi vida, de las cuales más recientes, por ejemplo, bueno, el tomar la decisión de emprender, de ser emprendedor y bueno, todas esas creencias de que de repente es mejor, no sé, quedarse en un trabajo con un salario fijo, con un horario cómodo, creciendo dentro de la empresa, en vez de dejar todo y con lo poco que uno tiene enfrentarse a un montón de cosas, ¿no? Creencias que no solamente, como les comentaba, eran creencias que yo tenía muy dentro de mí, sino también creencias de mi entorno familiar, entorno de amistades, que de repente te dicen, wow, pero tú vas a dejar tu trabajo con todas las comodidades y de repente vas a emprender un negocio solo. ¿Cómo vas a hacer? No tienes el dinero, no tienes la empresa, vas a tener que contratar personas capacitadas, ¿de dónde las vas a sacar? Vas a tener que buscar los clientes, ¿cómo lo vas a hacer? Nadie te conoce, estás en un país nuevo, en fin, un montón de cosas que es cierto que te detienen, es cierto que de repente te llegan a desanimar, pero siempre lo que está dentro de ti hace que tú te cuestiones, ¿no? Y veas que de repente ese sufrimiento no es más que una alarma de cosas que tienes que atender, que tienes que reconocer para poder seguir avanzando y poder seguir adelante. Es como un cambio de chip en la mente, es como verlo desde otro punto de vista. Evidentemente, una vez que tú tomas la decisión, te vas a enfrentar a otro tipo de creencias limitantes que de repente no tenías en mente en ese momento, que tú crees o consideras que son, o que te ves afectado justamente por lo mismo, por cómo te van diciendo que deben ser las cosas, ¿no? Cómo debe ser el emprendedor ideal. Tienes que tener tantos seguidores en Instagram para poder emprender tu negocio, tienes que estar en una página web, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro y todo el bombardeo que nos dicen de cosas que tenemos que hacer, que realmente las otras personas también viven dentro de esos límites que ellos se ponen.
Entonces, bueno, lo ideal es que tengamos esta invitación a que, bueno, los límites nos los ponemos nosotros mismos y nosotros mismos podemos superarlos, ¿no? Pero que los límites no nos los pongan las demás personas, no nos imponga la sociedad, no nos imponga las creencias, no nos imponga las religiones también. Con esto no quiero decir que nos desbordemos, evidentemente, y hagamos lo que nos dé la gana de manera anárquica, porque nosotros sabemos que eso ya es otra cosa y no creo que estemos vibrando, oyendo este podcast, no creo que estemos vibrando en la misma sintonía si piensan de esa manera. Pero lo que sí les digo es simplemente de que, wow, crean, sí, crean en sí mismos y crean que realmente no hay límites siempre y cuando ustedes sientan que pueden dar más, que pueden seguir más adelante, que pueden seguir construyéndose a sí mismos y construyendo lo que ustedes quieren para su vida, ¿no? Básicamente. Eso es parte principal, que lo digo con mi experiencia, con algo que me ha tocado vivir y que sé que voy a seguir viviendo, ¿no? Lo mencionábamos desde un principio, no solamente es en el ámbito laboral, va a pasar en todos los aspectos de tu vida. Mira, tienes 45 años y todavía no has creado tu propia empresa. Si eres mujer, de repente, mira, tienes 42 y no has tenido hijos, no te has casado, no has tenido novia, si has tenido novia, no te has independizado, en fin, un montón de cosas que cuestionan y cuestionan y hacen que realmente nos enjuiciemos, como hemos mencionado en todo este episodio e incluso en episodios anteriores, y realmente nos hace parecer que tenemos una vida miserable en determinados momentos, pero ese sufrimiento no es más que estas creencias que tenemos que pasar, básicamente, y que superar. Sí, sí, así es, Carlos. Y de paso, tienes que entender que la creencia que te limita solamente, o si caes en el juego de la creencia limitante, solamente vas a tener frustración, vas a tener tristeza, vas a decir, te vas a sentir amarrado, te vas a sentir atado porque no quieres vivir en función de ella. Yo entiendo y también acepto, porque lo he observado mucho, que hay personas que yo digo, wow, viven bajo ciertas normas y bajo ciertas creencias que lo limitan todo el tiempo, pero ellos son felices. Sí, yo te iba a comentar eso justamente para Ujú. complementar, que es muy cierto. O sea, es cierto lo que hemos comentado en base a nuestras vivencias y en base a lo de las creencias, pero también es cierto que uno ve personas que viven felizmente Sí, dentro de estas creencias. ¿Y por qué? Por eso mismo, porque son creencias, no son creencias limitantes, no lo limitan a ser felices, no lo limitan en seguir creciendo. Ellos crecen dentro de su creencia, no hay problema. Lo importante es atender el llamado, digo yo, y perdón que te quité el micrófono, pero ahorita te lo voy a tranquilo. compartir, es atender el llamado de que si de repente ya empieza a quedarse chiquita esa burbuja que nos rodea o ese cuarto que nos rodea o lo que nos esté limitando justamente, es porque de repente nosotros podemos dar mucho más que eso, ¿no? Podemos dar Sí. y entregar y crecer mucho más que eso. Sí, era como les decía en un principio, cuando sientes que algo te limita, es porque también tienes una necesidad de cambio. Es porque dijiste, ya yo no quiero que mi vida sea de esta manera. O ya yo no quiero vivir en función de lo que dice la abuelita, en función de lo que dice mi mamá, en función de lo que dice el otro. O sea, quiero vivir en función de lo que quiere mi alma, de lo que quiero yo, porque yo quiero ser feliz de esta manera, porque yo quiero que mi vida sea diferente. Y eso es importante. No sé si ustedes han estado en presencia de personas que han estado a punto de morir. Tú dices, wow, tal persona cambió completamente. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que tienen una nueva oportunidad. Y al entender que tú tienes una nueva oportunidad, quieres cambiar todo. Ya nada te va a detener. Y por eso es que esas personas actúan de una manera diferente. Y es porque entendieron que necesitan libertad y necesitan vivir de una manera diferente, evolucionar y transformarse. Pero eso es una decisión personal. Nosotros no podemos juzgar al que está viviendo su vida en base a sus creencias, porque así ellos son felices. Y lo importante no es si ellos son felices o infelices, lo importante es que tú aprendas de eso y que tú decidas ser feliz
sobre todo en equilibrio y en paz. Así es, y tampoco quiere decir que nosotros tenemos que darnos la tarea cuando nosotros llegamos a identificar que estamos viendo un poco más allá de esas creencias que nuestro entorno, no tenemos por qué darnos la tarea de hacer que ellos cambien de opinión, porque cada persona, como empezamos en este episodio, cada persona es diferente, cada persona tiene un proceso diferente y una manera distinta de ver las cosas. De hecho, así queramos intentarlo, seguramente entramos en conflicto porque estamos yendo prácticamente contra una forma de creer, de ver el mundo muy distinta a la de nosotros. Así que no necesariamente tenemos que dar una tarea de cambiar a los demás, sino al contrario. Cuando nosotros identificamos este tipo de cosas, podemos crecer y avanzar y superarlo nosotros mismos, y ya después la vida misma dirá cuando las personas habrá tiempo de cambiar o no Sí. en sí mismas, ¿no? Completamente de acuerdo. Y recuérdense que nosotros o nuestra tarea es sanarnos, transformarnos y vamos a decir que educarnos a nosotros mismos, encender esa luz que todos tenemos dentro o avivar esa llama. La otra persona, entiendo que si te preocupas, que tú quieres que esa persona piense y sea de manera diferente porque a ti te parece que esa persona tiene que cambiar, esa persona va a cambiar si está preparada para cambiar. Esa persona va a entender su mensaje cuando esté preparada para entender su mensaje. Del resto no va a suceder. Totalmente. Y a mí me gustaría de repente aprovechar estos últimos minutos para ver si nosotros empezamos a decir varios ejemplos generales, porque hay millones Sí. de ejemplos generales de creencias limitantes, pero súper sencillas y Tengo simples del uno día a día. que no es tan Del sencillo. día al día, o bueno, pueden ser otro tipo de ejemplos, simplemente para que nosotros compartamos las que nos han rodeado a nosotros en nuestra vida, porque Sí. hay millones realmente. Sí. Mira, yo conversé hace unos meses con una chica que me decía que ella pensaba que su esposo era gay, pero era porque era muy educado, porque le ayudaba en la casa, porque le mostraba mucho cariño y evidentemente su problema era que creció en una familia súper machista. Entonces, evidentemente, cuando se encontró con esta persona amorosa que la quería, que la trataba bien, para ella no era lógico que el hombre fuese de esa manera. Y ella sufría porque pensaba que su esposo era gay. Imagínate. Y nada que ver, de hecho, No. no era eso. Y pasa muchísimo, ¿no? Hay personas que, bueno, cuando uno es joven, que empiezan las parejas como que, mira, tenemos que estar juntos 24/7 porque eso es amor, y si no me escribes y me llamas todos los días, entonces no me amas. O de repente, inclusive hay parejas que uno conoce que, mira, tienes que darme tu teléfono cada vez que llegas a la casa para revisarlo y ver con quién te estás escribiendo, porque nosotros tenemos un código de confianza entre nosotros de revisión. Pero en fin, no solamente eso, sino hay un montón de cosas, hay creencias populares también. Y lo que me recuerda justamente una película que quiero recomendar, que nosotros vimos en Netflix. Bueno, como siempre, recomendamos películas de otros países que no son las típicas películas americanas para poder salir un poquito de las creencias limitantes que nos Del da Hollywood. molde. Pero la película está en Netflix y se llama El Milagro. Quizás hay películas que se llamen igual, pero esta película en particular es turca. Netflix ahora está llenando como que bastante contenido de Turquía. Es una película turca, se llama El Milagro, y justamente podemos ver muchas cosas de creencias limitantes populares en esa película, desde la religión, porque es un pequeño pueblito que todavía tiene esas costumbres muy tradicionalistas, hasta también cómo puede pasar que un pueblo completo, por este tipo de mentalidad, tenga una creencia limitante generalizada, que a uno de los personajes principales de la película lo limitaban de una manera increíble. Y él, entiendo yo, que era el único que sabía que no tenía esa limitante, pero pelear contra todo este pueblo lo hacía más difícil aún, y por una condición que tenía que no se las puedo contar. Esa película, como recomendación de creencias limitantes globalizadas en cuanto al entorno, en cuanto a la sociedad, en cuanto a la religión, esas creencias populares, me parece muy indicada para que ustedes la puedan ver con calma en su casa, El Milagro. Y bueno, yo como buena fan de Bollywood, voy a recomendar una que se llama Dangal. Dangal, Bueno, de lucha. exacto, significa lucha. Es un padre, bueno, mejor véanla,
porque también la creencia limitante evidentemente es cultural, pero también es un poco de autolimitación, cuando tú te limitas a ti mismo. Entonces, yo creo que esas dos películas pueden ayudarlos tanto como para ver estas limitaciones a nivel cultural, religiosas y también propias. A mí me gustan mucho las películas que tú mencionaste justamente hindú, de Bollywood, porque tocan mucho esto, ¿no? Sí. Fíjense cómo ellos, bueno, dentro de sus miles y miles de dioses y cosas, hay muchos choques de creencias religiosas dentro de sus miles y miles de castas, porque ellos están organizados según tu estatus económico, tu estatus social. Hay un montón de creencias sociales. Entonces, en fin de esto, también me recordaste una película del Tigre Blanco. La acabo de recordar, le voy a decir. El Tigre Blanco, que justamente habla, pero de creencias limitantes justamente sociales, de estatus sociales, ¿no? De que tú estás en un estatus y jamás vas a poder llegar a otro estatus. Es una película un poco más fuerte de la que les comentamos, de Dangal, que por cierto, la canción de Dangal de la película es muy bonita. Neina, me encanta. Se la vamos a dejar en las descripciones. El Milagro también es bastante emotiva, pero El Tigre Blanco es un poquito más fuerte. Me recuerda a Parásito también, a esa serie buenísimo. coreana. Fíjate cómo fuera de Hollywood podemos encontrar cosas interesantes. Realmente esto es un tema que no se acaba. Las creencias limitantes no se van a acabar en ningún momento. Estoy seguro que en los episodios siguientes vamos a estar hablando de diferentes cosas muy interesantes, como lo hemos hecho hasta ahora, o al menos eso nos han dejado saber, que es muy importante siempre que nos comenten y nos compartan a ver qué les parece el contenido que nosotros estamos compartiendo con ustedes, y que, bueno, juntos estamos pasándola demasiado bien y aprendiendo con la comunidad de Om Shiva Om, obviamente con su querida creadora aquí, Ann Medina, y quien les habla, Carlos Riente. Me pueden buscar justamente si quieren comentarme alguna o recomendarme alguna otra película, también lo pueden hacer sin ningún problema en @carlo.riente en Instagram, donde yo siempre les recuerdo que coloco como una historia destacada que se llama Podcast Tips, que les comparto justamente todas las recomendaciones para que la puedan buscar de una vez, las recomendaciones de todos los episodios. Por ahora, por mi parte, me despido. Te dejo el micrófono para que puedas saludar a las personas que nos están escuchando en este episodio 12 de Audios que Iluminan Mentes. Muchísimas gracias por escucharnos y por acompañarnos hasta aquí. Esperamos seguir compartiendo más información y muchísimos más temas para seguir ayudándolos en ese crecimiento y en esa evolución interna. Por acá, Ann Medina, me pueden seguir en @AnnMedinaA y por supuesto en @OmShivaOm, y recuerden que pueden entrar a mi página web www.omshivaom.org. Muchísimas gracias, nos estamos viendo, chao.